Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. Estas historias bíblicas de ángeles y demonios nos introducen en conceptos profundos y misteriosos. En esencia, abordan la existencia de seres interdimensionales y exploran teorías más oscuras y perturbadoras. No se refieren a un neandertal ni a un ser humano moderno como lo conocemos, sino a una especie humana completamente distinta. Elon Musk ha insinuado que los antiguos gigantes Nefilim, considerados durante mucho tiempo como figuras míticas de relatos bíblicos, podrían seguir existiendo en la actualidad. En cierto modo, estamos invocando al demonio, como en esas historias clásicas donde alguien dibuja un pentagrama, utiliza agua bendita y asegura que puede controlar a la entidad invocada. Además, se mencionan relatos de textos antiguos y de la Biblia que intentan describir lo que hoy podríamos interpretar como tecnología avanzada. Sin las palabras modernas para explicar algo como una nave espacial, lo describían como un carro en el cielo, que podría llevar a una de las figuras más influyentes del mundo a hacer una declaración tan extraordinaria. Pero, ¿qué son realmente estas entidades? ¿Son benignas o malignas? Creo que algunas de ellas definitivamente no tienen buenas intenciones. Podría haber evidencia de que en las Américas existieron otras especies humanas diferentes a nosotros. Los enigmas de nuestro pasado siguen cautivándonos y desafiando nuestra comprensión. A lo largo de los siglos, han surgido leyendas, mitos y textos antiguos que narran historias de seres extraordinariamente grandes y fuertes, comúnmente conocidos como gigantes. Entre los temas más intrigantes y debatidos dentro de estas tradiciones antiguas se encuentra el relato de los Nefilim, una enigmática raza de gigantes mencionada en la Biblia y otros documentos antiguos. Aunque para muchos estas historias no son más que mitos, hay quienes sostienen que estos seres no solo fueron reales, sino que incluso podrían seguir existiendo. Uno de los defensores de esta idea es el reconocido empresario y visionario Elon Musk, célebre por su innovación en el ámbito tecnológico y la exploración del espacio. Porque alguien como Elon Musk, reconocido por su enfoque en la ciencia y la lógica, consideraría la posibilidad de que los gigantes Nefilim puedan seguir existiendo. ¿Qué evidencias podrían convencer a una figura de su estatura sobre esta idea? En este análisis exploraremos las razones y las pruebas que han llevado a Musk a llegar a esta impactante conclusión, adentrándonos en los textos antiguos que describen a estos seres y en descubrimientos modernos que sugieren que los Nefilim podrían no ser solo una reliquia del pasado. Para comprender la importancia de estas afirmaciones, es crucial explorar los orígenes de los Nefilim, mencionados en los textos bíblicos, especialmente en el libro del Génesis. Según los relatos antiguos, estos seres aparecieron cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, dando lugar a una descendencia poderosa y enigmática. Se los describe como héroes de antaño, hombres de renombre con características extraordinarias que los diferenciaban de los humanos comunes. El término Nefilim, a menudo traducido como caídos o gigantes, sugiere una naturaleza tanto física como espiritual que ha fascinado a estudiosos y creyentes durante siglos. Estos relatos antiguos, junto con encuentros y hallazgos más recientes, han alimentado las teorías de que los Nefilim podrían no haber desaparecido del todo, lo que plantea preguntas intrigantes sobre la verdadera naturaleza de nuestra historia y el posible vínculo entre estos gigantes y el presente. La frase hijos de Dios se ha interpretado de varias maneras, con algunos eruditos sugiriendo que se refiere a los ángeles caídos, mientras que otros creen que podría referirse a una clase noble de humanos antiguos. Los Nefilim también se mencionan en el libro apócrifo de Enoc, un texto que proporciona un relato más detallado de estos seres. El libro de Enoc describe a los Nefilim como gigantes que causaron una gran destrucción en la tierra, lo que llevó a su eventual caída. Según este texto, los Nefilim eran la descendencia de un grupo de 200 ángeles caídos conocidos como los vigilantes,
que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Los descendientes resultantes fueron gigantes de inmenso tamaño y fuerza que se convirtieron en tiranos y opresores de la humanidad. Elon Musk, conocido principalmente por su enfoque en la innovación tecnológica y la exploración del futuro, no es alguien que comúnmente se asocie con mitologías antiguas o textos religiosos. Su atención está firmemente puesta en desafíos como la colonización de Marte, los vehículos eléctricos y la inteligencia artificial. Sin embargo, una de las características más notorias de Musk es su insaciable curiosidad y su disposición a explorar ideas que otros podrían considerar poco convencionales o incluso extravagantes. En los últimos años, Musk ha realizado declaraciones que han dejado entrever su interés en los misterios antiguos, incluidos los Nefilim. Durante una entrevista en la que se abordaba la posibilidad de vida extraterrestre, Musk mencionó casualmente a estos seres, mientras discutía teorías sobre civilizaciones avanzadas y alienígenas antiguos. Afirmó: "Hay mucho que no entendemos sobre nuestra historia". Esta afirmación ha sido interpretada por algunos como una alusión a los Nefilim, figuras que combinan elementos míticos espirituales y posiblemente tecnológicos. El atractivo de los Nefilim para alguien como Musk podría residir en el cruce entre lo histórico, lo desconocido y lo potencialmente científico. Según los textos bíblicos, los Nefilim eran una descendencia misteriosa nacida de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Descritos como gigantes o héroes de renombre, estos seres son mencionados en el libro del Génesis y han sido objeto de debate durante siglos. Para Musk, cuya visión del futuro incluye preguntas fundamentales sobre el origen de la humanidad, nuestra relación con posibles civilizaciones extraterrestres y los límites del conocimiento humano, los Nefilim podrían representar un punto de conexión entre los mitos antiguos y los avances modernos. ¿Podrían estas historias ser interpretadas como relatos de contactos extraterrestres en el pasado? O quizá como una descripción antigua de fenómenos que hoy apenas estamos comenzando a comprender. Aunque la idea de los Nefilim se origina en textos religiosos, no está completamente aislada de los campos de la arqueología y la antropología. Hallazgos como cráneos alargados, estructuras megalíticas y leyendas universales sobre gigantes han llevado a algunos a plantear hipótesis sobre la existencia de civilizaciones antiguas con conocimientos avanzados. Para Musk, estas evidencias, aunque controvertidas, podrían alinearse con su interés en explorar los límites de lo que sabemos sobre la historia humana. Su fascinación con estos temas no solo refleja su curiosidad, sino también su disposición a cuestionar las narrativas tradicionales y buscar respuestas en lugares inesperados. Ya sea a través de sus proyectos tecnológicos o sus reflexiones sobre temas históricos y filosóficos, Musk parece estar constantemente buscando un entendimiento más profundo de nuestro lugar en el universo. La mención de los Nefilim por parte de Musk podría ser un simple comentario especulativo o un reflejo de un interés más profundo. En cualquier caso, pone de manifiesto la importancia de mantener una mente abierta, especialmente cuando se trata de los grandes misterios de la humanidad. Para Musk, estos seres míticos no solo son una curiosidad histórica, sino una posible pista hacia algo más grande, una conexión entre nuestro pasado antiguo y el futuro que estamos construyendo. ¿Quién puede afirmar con certeza que los Nefilim no eran reales? El pasado humano sigue revelando sorpresas que desafían lo que alguna vez dimos por sentado. Un comentario improvisado de Elon Musk, en el que insinuó esta posibilidad, desató una ola de especulaciones. Muchos comenzaron a preguntarse si Musk sabía algo que el público desconocía. Algunos incluso han sugerido que su interés en la exploración espacial podría estar relacionado con su posible creencia en los Nefilim, postulando que su búsqueda podría incluir rastros de estos seres o de sus presuntos creadores en los confines del universo. Aunque la idea de los Nefilim pueda parecer descabellada para algunos,
No son pocas las personas que creen que aún es posible encontrar pruebas de su existencia. A lo largo de la historia moderna, ha habido numerosos informes sobre el descubrimiento de restos óseos de tamaño gigantesco en diferentes partes del mundo. Estos hallazgos, frecuentemente descartados por la comunidad arqueológica convencional, alimentan las teorías de que seres de proporciones extraordinarias caminaron alguna vez sobre la Tierra. Uno de los casos más notorios ocurrió durante el siglo XIX y principios del XX, cuando se reportaron hallazgos de esqueletos gigantes en los Estados Unidos, en lugares como Wisconsin, Ohio y Tennessee. Los periódicos informaron sobre desenterramientos de restos que alcanzaban hasta 10 pies de altura. Muchos de estos esqueletos estaban asociados con túmulos funerarios antiguos, lo que llevó a algunos investigadores a teorizar que estos montículos eran obra de una civilización de gigantes. Sin embargo, con el tiempo, estos descubrimientos fueron descartados o desestimados, a menudo considerados engaños, identificaciones erróneas o simples exageraciones periodísticas. Pese al escepticismo, la persistencia de estos relatos históricos sigue alimentando la curiosidad de quienes buscan respuestas. Para figuras como Musk, cuya mente está constantemente explorando posibilidades tanto científicas como filosóficas, la idea de los Nefilim podría ser más que una simple leyenda. En un mundo donde los límites entre la mitología, la ciencia y la historia a menudo se entrelazan, la posibilidad de que estos seres hayan existido o de que su legado aún permanezca oculto se convierte en una pregunta que vale la pena explorar. Los críticos han argumentado que los esqueletos de gran tamaño descubiertos en el pasado eran simplemente casos de exageración o los restos de personas que padecían gigantismo, una condición médica que causa un crecimiento anormal. Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a todos. Todavía hay quienes sostienen que estos restos eran genuinos y podrían ser pruebas tangibles de la existencia de los Nefilim, aquellos seres enigmáticos descritos en los textos antiguos. En años recientes, el auge de Internet ha intensificado el interés por los Nefilim, facilitando la difusión de informes y teorías relacionadas. Fotografías y videos que supuestamente muestran esqueletos gigantes u otras evidencias han circulado ampliamente en línea, avivando tanto la especulación como el debate. Si bien muchas de estas imágenes han sido desacreditadas como montajes o fraudes, otras permanecen sin una explicación definitiva. Esta ambigüedad deja abierta la posibilidad de que algunas de estas pruebas podrían ser auténticas y respaldar la existencia de estos seres legendarios. Una de las teorías más fascinantes relacionadas con los Nefilim apunta hacia la Antártida, el remoto continente helado. Durante décadas, los teóricos de la conspiración han especulado que la Antártida podría ser el escondite de antiguos secretos, desde civilizaciones perdidas hasta posibles bases extraterrestres. La conexión entre los Nefilim y este misterioso continente ha sido objeto de intensas discusiones, alimentadas por la inaccesibilidad de la región y el misticismo que la rodea. Algunos creen que las condiciones extremas de la Antártida podrían haber preservado restos de seres gigantes o estructuras que revelen la verdadera historia de estos seres y su interacción con la humanidad. Aunque estas ideas puedan parecer descabelladas para muchos, su persistencia en el imaginario colectivo muestra el impacto que los Nefilim han tenido en la cultura popular y en las preguntas más profundas sobre nuestro pasado. La combinación de relatos históricos, descubrimientos inexplicables y teorías modernas sigue manteniendo viva la intriga, invitando a reflexionar sobre lo que aún queda por descubrir en las sombras de la historia. Algunos teóricos han sugerido que los Nefilim, o al menos sus descendientes, podrían seguir vivos y escondidos en la Antártida, el remoto y gélido continente. Esta teoría ganó notoriedad en 2016, cuando Wikileaks publicó una serie de correos electrónicos relacionados con John Podesta, ex jefe de campaña de Hillary Clinton. En uno de esos correos, Podesta menciona una reunión con el astronauta Edgar Mitchell,
quien afirmó que extraterrestres no violentos estaban preocupados por el futuro de la Tierra y monitoreaban nuestras actividades. Para algunos, esto fue interpretado como una referencia indirecta a los Nefilim, sugiriendo que estos antiguos seres, relacionados con la humanidad desde tiempos inmemoriales, podrían estar vigilándonos desde las sombras. La especulación se ha visto alimentada por informes de extrañas anomalías y actividades en la Antártida. Imágenes satelitales han revelado estructuras colosales y aparentemente artificiales enterradas bajo el hielo, lo que ha llevado a algunos a pensar que podrían ser los restos de una civilización perdida, potencialmente vinculada con los Nefilim. Además, se rumorea que expediciones militares y científicas al continente han encontrado evidencia de algo extraordinario, aunque estas afirmaciones siguen sin verificarse oficialmente. La naturaleza secreta de estas misiones, junto con el interés internacional en la región, ha generado una amplia variedad de teorías. Elon Musk, conocido por su interés en explorar los confines del espacio y el potencial de la humanidad, también ha insinuado que podrían existir verdades ocultas en la Antártida. Durante una discusión sobre la colonización de Marte, Musk comparó las condiciones extremas del planeta con las de la Antártida, destacando que la humanidad ha sobrevivido en lugares igualmente inhóspitos. Algunos interpretaron esta declaración como un guiño a las teorías sobre lo que podría estar oculto bajo el hielo de la Antártida, en una región aún por descubrir por completo. Uno de los aspectos más polémicos de la leyenda de los Nefilim es la idea de que estos seres fueron el resultado de manipulación genética avanzada. Según el libro de Enoch, los vigilantes, un grupo de ángeles caídos, enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, incluidos secretos sobre genética y manipulación del ADN. Esto ha llevado a especulaciones de que los Nefilim fueron creados mediante experimentos genéticos, posiblemente realizados por visitantes extraterrestres o por humanos antiguos con tecnologías avanzadas. Los recientes avances en genética, como la capacidad de editar ADN y crear nuevas formas de vida en laboratorios modernos, han renovado el interés en estas teorías. Algunos han ido aún más lejos al sugerir que la ingeniería genética moderna podría conducir al regreso de los Nefilim, ya sea mediante la recreación intencional o el descubrimiento de ADN antiguo preservado en lugares como la Antártida. Elon Musk, que ha expresado su fascinación tanto por la genética como por la inteligencia artificial, podría desempeñar un papel crucial en este debate. Su interés en estas disciplinas tecnológicas plantea preguntas intrigantes sobre cómo podrían ser utilizadas para desentrañar los misterios del pasado, quizás dar vida a los secretos de los textos antiguos en el futuro. La convergencia de estas teorías sobre los Nefilim, la Antártida, la manipulación genética y los avances tecnológicos contemporáneos sigue siendo un tema apasionante, que desafía los límites entre la ciencia, la historia y la mitología, a medida que la humanidad continúa explorando los rincones más remotos del planeta y desarrolla herramientas para manipular la vida misma. Las preguntas sobre quiénes somos y de dónde venimos adquieren una relevancia aún mayor. Tal vez, como algunos sugieren, el pasado y el futuro estén más entrelazados de lo que jamás imaginamos. A través de Neuralink, Elon Musk está avanzando en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora diseñadas para expandir las capacidades humanas. Estas innovaciones tienen el potencial de transformar nuestra relación con las máquinas, mejorando habilidades físicas y mentales hasta un punto que algunos han comparado con las descripciones antiguas de los Nefilim, seres poderosos y distintos de los humanos comunes. Aunque estas comparaciones puedan parecer exageradas, abren interrogantes sobre el alcance de los avances tecnológicos y su impacto en nuestra evolución. Musk no solo promueve estas tecnologías, sino que también advierte sobre los peligros que podrían derivarse de su mal uso. Ha expresado su preocupación sobre la inteligencia artificial y la ingeniería genética, subrayando que ambas tienen el potencial de generar consecuencias imprevistas si no se manejan con cuidado.
Este equilibrio entre explorar posibilidades y reconocer riesgos refleja su enfoque único hacia el progreso. La idea de que los Nefilim podrían seguir existiendo en el mundo moderno es controvertida, pero sigue cautivando la imaginación de muchos. Desde referencias en textos antiguos hasta descubrimientos modernos de restos óseos y estructuras gigantescas, existen evidencias que, aunque no concluyentes, han llevado a algunos a especular sobre la posible existencia de gigantes en nuestro pasado y, quizá, en nuestro presente, mientras que estas teorías no son aceptadas por la mayoría de la comunidad científica. Su persistencia demuestra el impacto cultural de estas leyendas y su capacidad para plantear preguntas profundas sobre nuestra historia. El interés de Musk en temas que exploran los límites del conocimiento y los misterios del pasado, aunque sorprendente para algunos, refleja su disposición a cuestionar lo establecido. Para Musk, desafiar las creencias convencionales es esencial para avanzar, y esta mentalidad encaja perfectamente con las discusiones sobre los Nefilim. Ya sea que estos seres míticos sean reales o no, el hecho de que alguien de su estatura intelectual esté dispuesto a considerar estas posibilidades muestra el poder duradero de estas historias antiguas. A medida que seguimos explorando nuestro mundo y expandiendo los límites de la ciencia y la tecnología, es imposible predecir qué descubrimientos podríamos hacer. Tal vez los Nefilim estén esperando ser redescubiertos en algún rincón remoto de nuestro planeta, o quizás solo existan en nuestra imaginación, como un recordatorio de un tiempo en el que el mundo estaba lleno de maravillas y misterios incomprensibles. Lo que es indiscutible es que el enigma de los Nefilim continúa fascinándonos. Desde relatos modernos de fenómenos extraños hasta investigaciones en lugares como la Antártida. Las historias sobre ellos siguen capturando nuestra atención y provocando preguntas fundamentales sobre quiénes somos y de dónde venimos. Elon Musk, con su interés en la tecnología y su disposición para explorar grandes interrogantes, encarna este espíritu de búsqueda. Más allá de los textos antiguos y las teorías especulativas, hay informes y fenómenos modernos que algunos relacionan con los Nefilim, desde anomalías en imágenes satelitales hasta estructuras megalíticas que desafían las capacidades de las civilizaciones antiguas. Musk, al liderar iniciativas tecnológicas y científicas, se posiciona como una figura clave en la exploración de los límites del conocimiento. Tal vez algún día, gracias a su visión y la de otros como él, podamos desentrañar el misterio de los Nefilim y descubrir si forman parte de nuestra historia real o de nuestro legado imaginativo. Estos eventos, frecuentemente rodeados de misterio y desestimados por los escépticos, añaden una capa adicional de intriga a la pregunta de si los antiguos gigantes, como los Nefilim, podrían seguir existiendo en nuestro mundo. Entre los fenómenos más inquietantes que alimentan estas teorías están las desapariciones inexplicables y muertes extrañas que han ocurrido en áreas remotas y silvestres alrededor del planeta. En muchos de estos casos, las víctimas parecen esfumarse sin dejar rastro o se encuentran bajo circunstancias tan extrañas que desafían las explicaciones convencionales. Uno de los ejemplos más enigmáticos de estos incidentes es la desaparición de un grupo de excursionistas en los Montes Urales en 1959, conocido como el incidente del Paso de Dyatlov. Los cuerpos de los excursionistas fueron hallados dispersos por la ladera de una montaña, mostrando signos de trauma severo que no encajaban con causas naturales. Algunos tenían fracturas internas masivas sin heridas externas visibles, mientras que otros mostraban niveles inexplicables de radiación. Las teorías sobre lo que ocurrió varían desde una avalancha hasta experimentos militares secretos, pero algunos especulan que el grupo pudo haber tenido un encuentro fatal con seres desconocidos, posiblemente gigantes que habitan en regiones remotas y han permanecido ocultos durante siglos. Otro fenómeno intrigante vinculado con los Nefilim son las extrañas huellas gigantes descubiertas en diversas partes del mundo. Estas huellas, que suelen medir más de un pie de largo,
Han sido encontradas en lugares donde no hay animales conocidos que puedan dejar marcas de ese tamaño. En algunos casos, estas huellas gigantes se han hallado en áreas asociadas con leyendas locales sobre gigantes. Un caso famoso tuvo lugar en 1912, cuando un equipo de arqueólogos en el lecho del río Paluxy en Glen Rose, Texas, descubrió una serie de huellas que parecían ser humanas pero medían más de 15 pulgadas de largo. Sorprendentemente, estas huellas estaban acompañadas de otras más pequeñas, lo que sugiere la presencia simultánea de humanos de tamaño normal junto a seres mucho más grandes. Estos descubrimientos han sido objeto de intenso debate, con críticos que los atribuyen a fenómenos naturales o malinterpretaciones, mientras que otros sostienen que son pruebas tangibles de la existencia de los Nefilim o sus descendientes. Aunque no hay consenso científico, estos eventos y hallazgos continúan avivando la curiosidad y especulación sobre lo que podría estar oculto en los rincones más remotos de nuestro planeta. A medida que la ciencia y la tecnología avanzan, permitiendo exploraciones más profundas en regiones inexploradas, quizás algún día tengamos respuestas definitivas. Hasta entonces, los misterios como las desapariciones inexplicables y las huellas gigantes permanecen como recordatorios de cuán poco entendemos sobre nuestro mundo y su historia. Tal vez estos fenómenos sean ecos de un pasado que aún no hemos descifrado completamente, o quizás señales de que los Nefilim, en alguna forma, nunca se fueron realmente. El descubrimiento de las huellas gigantes en el lecho del río Paluxy generó gran interés en su momento, con muchos sugiriendo que constituían una prueba irrefutable de la existencia de gigantes en la antigüedad. Sin embargo, investigaciones posteriores llevaron a descartarlas como un engaño o como una confusión con huellas de dinosaurios fosilizadas. A pesar de estas conclusiones, el sitio sigue siendo un punto de atracción para quienes creen firmemente que estas huellas son evidencia genuina de los Nefilim, alimentando la fascinación por la posibilidad de que estas criaturas formaran parte de nuestra historia. A medida que la tecnología avanza, las herramientas modernas están transformando nuestra capacidad para explorar y comprender los misterios del pasado. Desde imágenes satelitales de alta resolución hasta análisis genéticos avanzados, estas innovaciones están revelando pruebas y conexiones que habrían pasado desapercibidas en el pasado. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Podría la tecnología ser la clave para confirmar, de una vez por todas, la existencia de los Nefilim? La tecnología satelital ha revolucionado el estudio de estructuras y artefactos antiguos. Imágenes de alta resolución han descubierto ciudades y monumentos enterrados bajo las arenas del desierto, ocultos en selvas densas o sumergidos en aguas profundas. Muchas de estas estructuras, por su tamaño y complejidad, desafían explicaciones convencionales y han llevado a algunos a especular que pudieron ser construidas por una raza de gigantes. En 2017, por ejemplo, arqueólogos utilizando imágenes satelitales identificaron una inmensa estructura de piedra en los altos del Golán, conocida como Rujum al-Liri. Este impresionante sitio, compuesto por círculos concéntricos de piedra, tiene más de 5.000 años de antigüedad y se cree que fue construido por una civilización anterior a los antiguos egipcios. Aunque su propósito sigue siendo un misterio, algunos teóricos han sugerido que su magnitud y diseño podrían vincularse con los Nefilim, basándose en relatos antiguos que atribuyen tales estructuras a estos seres legendarios. Paralelamente, los avances en la investigación genética están ofreciendo nuevas perspectivas sobre los orígenes y relaciones de las especies antiguas con los humanos modernos. La capacidad de secuenciar genomas completos ha permitido a los científicos descubrir especies previamente desconocidas, como los denisovanos, que coexistieron con los humanos y se cruzaron con ellos. Estos hallazgos abren la posibilidad de que otras líneas genéticas aún no identificadas puedan pertenecer a seres que inspiraron las historias de los Nefilim. El análisis genético también plantea preguntas intrigantes sobre la manipulación del ADN en el pasado.
Algunos textos antiguos, como el libro de Enoc, sugieren que los Nefilim fueron el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una narración que algunos interpretan como indicios de una intervención genética avanzada. Las tecnologías actuales podrían permitir buscar rastros de estas posibles manipulaciones en restos antiguos, lo que nos acercaría un paso más a resolver el misterio. La combinación de imágenes satelitales, investigación genética y otras herramientas avanzadas promete seguir revolucionando nuestro entendimiento de la historia. Si bien los Nefilim siguen siendo figuras de especulación, cada nuevo descubrimiento en estas áreas podría acercarnos a determinar si forman parte de un mito arraigado en hechos o de una realidad oculta aún por descubrir. El misterio de los Nefilim, lejos de disiparse, sigue intrigando tanto a académicos como a curiosos, ofreciendo un puente entre la ciencia moderna y las leyendas antiguas. Con tecnologías en constante evolución, el potencial para resolver estas incógnitas nunca ha sido mayor. Algunos investigadores plantean que los Nefilim podrían haber sido una especie o subespecie distinta de los humanos, con un legado genético que quizá aún persista en el genoma humano moderno. A través del análisis del ADN antiguo y de tecnologías avanzadas, podría ser posible identificar rastros de esta herencia genética y determinar si los Nefilim eran seres reales o simplemente personajes de leyenda. Esta búsqueda no solo es un reto científico, sino también un ejercicio que conecta la mitología y la biología en un intento por desentrañar los misterios de nuestro pasado. Elon Musk, con su enfoque en la tecnología y la ciencia, está excepcionalmente posicionado para contribuir a esta búsqueda de la verdad. Sus empresas, como SpaceX y Neuralink, están expandiendo los límites de lo que se puede lograr y, aunque su trabajo se centra en el futuro, sus innovaciones también podrían desempeñar un papel crucial en el descubrimiento de los secretos del pasado. Por ejemplo, el interés de Musk en la exploración espacial podría llevar al descubrimiento de evidencia extraterrestre que arroje luz sobre los orígenes de los Nefilim. Teorías que relacionan a los Nefilim con posibles contactos alienígenas encuentran en SpaceX una herramienta potencial para investigar civilizaciones más allá de nuestro planeta. De manera similar, su trabajo con Neuralink podría revolucionar nuestra comprensión de los conocimientos antiguos. Las interfaces cerebro-computadora podrían permitirnos acceder a información almacenada en textos antiguos de una forma completamente nueva, traduciendo y conectando conceptos que hasta ahora se nos han escapado. También podrían abrir la puerta a explorar memorias genéticas o habilidades cognitivas ocultas, permitiéndonos conectar con aspectos de nuestra herencia genética que podrían estar relacionados con los Nefilim. La existencia potencial de los Nefilim no solo tiene implicaciones científicas, sino también espirituales y filosóficas profundas. Si estos seres fueran reales, ¿qué significaría esto para nuestra comprensión de la humanidad y nuestro lugar en el universo? ¿Podría la humanidad haber compartido su mundo durante milenios con otras inteligencias, tanto humanas como no humanas? ¿Y cómo se redefine nuestra percepción de la historia, la religión y la naturaleza de la realidad ante esta posibilidad? La narrativa de los Nefilim, tal como se describe en la Biblia y otros textos antiguos, sugiere que estos seres fueron producto de una unión prohibida entre lo divino y lo mortal. Esta idea no solo desafía las fronteras tradicionales entre lo físico y lo espiritual, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza misma de nuestra existencia. Si los Nefilim son más que un mito, podrían ser un testimonio de que las dimensiones espirituales y físicas no están tan separadas como creíamos. Además, estas historias abren interrogantes sobre nuestra relación con lo desconocido. Si los Nefilim existieron, ¿eran una anomalía única en la historia humana, o parte de un patrón más amplio de interacción con fuerzas o entidades que trascienden nuestro entendimiento? La ciencia moderna, combinada con herramientas tecnológicas avanzadas como las desarrolladas por Musk y otros innovadores,
puede ofrecernos las claves para resolver estos misterios y arrojar luz sobre una era de la humanidad que ha permanecido en las sombras. En última instancia, la exploración de los Nefilim no solo es una búsqueda arqueológica o genética, sino también un esfuerzo por entender quiénes somos y cuál es nuestro verdadero lugar en el cosmos. Si los Nefilim fueran realmente descendientes de ángeles u otros seres divinos, esto plantearía profundas preguntas sobre la relación entre los reinos espiritual y material. ¿Son estos mundos tan separados como solemos pensar, o están intrínsecamente conectados de maneras que aún no comprendemos? La posibilidad de los Nefilim puedan seguir vivos en la actualidad sugiere que nuestra percepción del tiempo y la historia es, cuando menos, incompleta. Muchas culturas antiguas concebían el tiempo como cíclico, donde los eventos se repiten en largos periodos, en lugar de seguir una línea recta hacia el progreso. Si los Nefilim todavía están entre nosotros, podríamos estar viviendo dentro de un ciclo histórico mucho más amplio y complejo de lo que jamás imaginamos. Elon Musk, conocido por sus reflexiones sobre la conciencia humana y la naturaleza de la realidad, a menudo ha hablado de la importancia de expandir nuestro entendimiento de nosotros mismos y del universo. Su aparente interés en los Nefilim y otros misterios antiguos podría interpretarse como una extensión de esta búsqueda de conocimiento más amplia. Al considerar la posibilidad de que estas historias ancestrales contengan verdades escondidas, Musk nos invita a mirar más allá de los límites del pensamiento convencional y a explorar las capas más profundas de nuestra existencia. Para él, estas preguntas no son solo sobre el pasado, sino sobre cómo comprender mejor nuestro lugar en el cosmos. La idea de que los Nefilim podrían ser reales no solo reescribiría la historia, sino que también abriría nuevas puertas hacia la espiritualidad y la ciencia. Si estos seres fueron el resultado de una interacción entre lo divino y lo humano, ¿qué significa eso para nuestro entendimiento de la humanidad? ¿Somos nosotros también el resultado de fuerzas que trascienden lo físico? Estas preguntas tocan el corazón de debates filosóficos y científicos sobre la esencia misma de la realidad y la posibilidad de que lo que percibimos como sobrenatural sea, en realidad, parte de un sistema más amplio que aún no entendemos. A medida que continuamos avanzando hacia el futuro, la búsqueda de respuestas sobre los Nefilim y otros misterios antiguos sigue siendo un desafío intrigante. Los avances en tecnología, genética y exploración espacial ofrecen herramientas que podrían ayudarnos a desentrañar estos enigmas. Sin embargo, incluso si las pruebas definitivas nunca se encuentran, las preguntas que plantean estas historias siguen siendo relevantes. Nos invitan a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y la riqueza de los misterios que quedan por descubrir en el pasado, el presente y más allá, ya sea que los Nefilim sean reales o simplemente un reflejo de las aspiraciones y temores humanos. Su historia continúa resonando porque nos confronta con cuestiones fundamentales sobre quiénes somos y de dónde venimos. Para personas como Elon Musk, estos misterios no solo son un campo de especulación, sino una oportunidad para desafiar nuestras perspectivas, expandir nuestra conciencia y buscar verdades más profundas. En última instancia, la búsqueda de los Nefilim no se trata solo de descubrir si estos seres existieron, sino de embarcarse en un viaje para comprender los misterios que dan forma a nuestra existencia. Con cada avance científico, cada descubrimiento arqueológico y cada reflexión filosófica, nos acercamos un paso más a desentrañar las verdades que podrían estar esperando justo debajo de la superficie de nuestra realidad. El interés de Elon Musk en el tema de los Nefilim es un recordatorio poderoso de que incluso las mentes más innovadoras y futuristas encuentran valor en mirar hacia atrás, hacia las historias y leyendas de nuestros antepasados. Este enfoque no es solo una curiosidad superficial, sino una manera de encontrar paralelismos y lecciones que puedan guiarnos en la exploración de los desafíos y oportunidades que tenemos por delante. Al reflexionar sobre estas narrativas antiguas,
podemos descubrir nuevas perspectivas sobre nuestra historia y tal vez incluso anticipar aspectos del futuro que de otra manera pasarían desapercibidos. Ya sea que finalmente encontremos pruebas concretas de los Nefilim o no, el proceso mismo de investigar y explorar estas posibilidades es valioso. Es un viaje que nos inspira a cuestionar los límites de lo que creemos saber, a desafiar las normas establecidas y a buscar las verdades ocultas que podrían redefinir nuestra comprensión del mundo. Este tipo de búsqueda no se trata únicamente de obtener respuestas, sino de fomentar una mentalidad que valore la curiosidad, la investigación y la apertura hacia lo desconocido. La leyenda de los Nefilim sigue siendo una de las historias más fascinantes y evocadoras que han llegado hasta nosotros. Desde los textos antiguos que describen su supuesto origen hasta las teorías modernas que intentan conectar la mitología con la ciencia, su existencia sigue siendo un misterio. La evidencia es tentadora, aunque esquiva, y las preguntas que plantean estas historias tienen el poder de cautivar tanto a académicos como a visionarios, como Elon Musk. Para Musk y otros exploradores modernos, los Nefilim representan más que una simple curiosidad histórica, son un símbolo de los enigmas más profundos que aún rodean nuestra existencia. A medida que la ciencia y la tecnología avanzan, nos encontramos en una posición única para abordar estos misterios desde nuevas perspectivas. Las herramientas modernas, desde la tecnología genética hasta las imágenes satelitales, ofrecen oportunidades sin precedentes para desentrañar secretos del pasado. Tal vez algún día descubramos pruebas definitivas de que los Nefilim no son solo una leyenda, sino una realidad que ha dejado su huella en nuestra historia. Si ese día llega, cambiará para siempre nuestra comprensión de quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro lugar en el universo. Mientras tanto, la búsqueda de la verdad continúa, impulsada por mentes visionarias como Elon Musk, que están decididas a expandir los límites del conocimiento humano. Con su enfoque en la exploración espacial, la inteligencia artificial y la tecnología avanzada, Musk no solo está explorando el futuro, sino también desafiándonos a reconsiderar el pasado. Las posibilidades que esta búsqueda ofrece son verdaderamente ilimitadas. Además, el impacto emocional y simbólico de los gigantes, ya sean los Nefilim de las antiguas leyendas o los individuos de gran estatura que han existido a lo largo de la historia, toca un profundo nervio en la humanidad. Desde tiempos remotos, las figuras de gran tamaño han sido vistas como algo más que humanos. Protectores, héroes o amenazas, representan nuestra fascinación por lo que excede los límites de lo común y nuestra constante lucha por comprender aquello que parece más grande que nosotros, tanto literal como metafóricamente. En última instancia, los Nefilim encarnan una dualidad. Son un reflejo de los misterios que aún nos desafían y un recordatorio de que nuestra historia está llena de preguntas sin respuesta. Ya sea que algún día encontremos la verdad detrás de estas leyendas o no, el acto de buscarlas nos enriquece como especie, alimentando nuestro deseo de aprender y crecer. Con líderes intelectuales como Musk impulsando estas investigaciones, podemos estar seguros de que los límites de nuestra comprensión seguirán expandiéndose, llevándonos cada vez más cerca de los secretos que aún permanecen ocultos en las sombras del tiempo. Hoy en día, cualquier persona que mida más de 6,7 pies, 2,3 metros, se considera un gigante según los estándares modernos. Estas personas suelen destacarse en papeles llamativos, como actores en películas de terror o como guardaespaldas, donde su altura les da una presencia imponente. En comparación, el ser humano promedio actualmente mide alrededor de 5,9 pies, 1,75 metros, por lo que alguien que supere los 6 pies realmente llama la atención. Sin embargo, los gigantes modernos no son nada en comparación con los relatos de gigantes del pasado, que alcanzaban alturas asombrosas de 9, 12 o incluso 17 pies. Uno de los gigantes más famosos del pasado es Goliat, mencionado en la Biblia cristiana. Según el relato,
Goliat era un guerrero formidable cuya altura rondaba los 9 pies, 2,74 metros, y fue derrotado por el joven David con una simple piedra y una honda. Este relato no es único en las Escrituras. La Biblia menciona a otros gigantes en diversos pasajes, e incluso habla de toda una raza de ellos, los Nefilim. Estos seres misteriosos son descritos como anormalmente grandes y poderosos, y se hace referencia a ellos en varios libros bíblicos, como Génesis, Números, Ezequiel y Hebreos. El término Nefilim se traduce comúnmente como los caídos, lo que hace alusión a su origen híbrido, descrito en Génesis 6:4. Y los Nefilim estuvieron en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres que les dieron hijos. Estos descendientes fueron conocidos como héroes de la antigüedad, guerreros de renombre. El hecho de que la Biblia se refiera a los Nefilim como héroes y guerreros de renombre invita a reflexionar sobre si algunas figuras legendarias de la mitología, como Hércules en la mitología griega o Gilgamesh en la épica sumeria, podrían haber sido Nefilim. Estas historias de semidioses poderosos comparten similitudes con las descripciones de los Nefilim, lo que sugiere que tales relatos podrían tener un origen común en antiguas historias de híbridos divinos y humanos. Para quienes buscan más evidencia fuera de la Biblia, el libro de Enoc ofrece una visión fascinante sobre los Nefilim. Este texto antiguo y enigmático, considerado apócrifo por la mayoría de las tradiciones cristianas, pero de gran interés para los estudiosos y curiosos, profundiza en el origen y el propósito de estos seres. Según el libro de Enoc, los Nefilim eran el resultado de la unión entre los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, y mujeres humanas. Estos ángeles caídos no solo engendraron a los Nefilim, sino que también enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, como la metalurgia, la astrología y el uso de armas, lo que llevó a una corrupción generalizada de la humanidad. Además de las fuentes escritas, se han presentado supuestas pruebas arqueológicas de gigantes que podrían estar relacionados con los Nefilim. En diversas partes del mundo, se han encontrado restos óseos y huellas de tamaño extraordinario que avivan el debate sobre la existencia de una raza de gigantes en la antigüedad. Aunque muchos de estos hallazgos son objeto de controversia y han sido descartados por los escépticos, persisten como piezas intrigantes de un rompecabezas que aún no se ha resuelto completamente. La fascinación por los gigantes, ya sean los modernos o los antiguos, refleja una curiosidad innata sobre los extremos de la condición humana y lo que podría haber existido en épocas pasadas. Los relatos de los Nefilim no solo nos conectan con un mundo lleno de maravillas y misterios, sino que también nos desafían a reconsiderar nuestras ideas sobre la historia, la mitología y la relación entre lo divino y lo terrenal. ¿Podrían los Nefilim ser más que una leyenda? Si así fuera, cambiarían por completo nuestra comprensión del pasado y nuestra percepción del presente, ya sea como figuras literarias, mitológicas o reales. Los Nefilim continúan cautivando la imaginación y el intelecto humano, manteniendo vivo el debate sobre su existencia y su impacto en nuestra historia compartida. El libro de Enoc es un texto fascinante y controvertido, atribuido a Enoc, un hombre tan justo y perfecto que, según la tradición, nunca murió, sino que fue llevado directamente al cielo. Este libro recoge sus visiones, encuentros y revelaciones sobre los misterios del cielo y la tierra, proporcionando una narrativa detallada de eventos que, según se dice, transformaron el mundo antiguo. En sus páginas, Enoc describe cómo los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra, desobedeciendo las órdenes divinas, y cómo su interacción con la humanidad dio lugar a los Nefilim, seres colosales con una fuerza y dominio incomparables. Según el libro de Enoc, algunos de estos Nefilim crecieron hasta alcanzar alturas asombrosas de 450 pies,
convirtiéndose en fuerzas imparables que ejercían una influencia y un control absoluto sobre quienes los rodeaban. Con su inmenso tamaño y poder, gobernaron con autoridad indiscutible, moldeando la civilización a su voluntad. Estas historias presentan a los Nefilim como figuras no solo temidas, sino también veneradas y, a menudo, asociadas con el origen de algunas de las estructuras y artefactos más misteriosos de la antigüedad. En investigaciones más recientes, se han descubierto restos de lo que podrían ser gigantes preservados durante milenios. Estos hallazgos incluyeron no solo esqueletos impresionantes, sino también artículos y artefactos enterrados junto a ellos, lo que llevó a especulaciones sobre su origen y propósito. Uno de los descubrimientos más intrigantes se realizó en una vasta extensión de tierra, con aproximadamente 10.000 hectáreas de propiedad enterrada. Entre las estructuras desenterradas, según el arqueólogo Jorge Fassbinder, algunas tenían similitudes sorprendentes con las descritas en la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos literarios más antiguos conocidos. La epopeya de Gilgamesh relata la historia de un semidios y gigante de 17 pies de altura, nacido del rey de Uruk y de una diosa mesopotámica. Gilgamesh era un rey poderoso y temido que asumió el trono tras la muerte de su padre, gobernando la ciudad de Uruk con una mezcla de fuerza y despotismo. Se le atribuían poderes extraordinarios, como la capacidad de derrotar leones con sus propias manos y la construcción de las legendarias murallas de Uruk, una obra monumental que lamentablemente hoy yace en ruinas. Según la tradición, Gilgamesh no solo era un líder poderoso, sino también una figura aterradora que imponía su voluntad sin considerar a dioses ni hombres. Gobernó con mano de hierro, siendo odiado por muchos y amado por pocos, pero respetado y temido por todos. El posible descubrimiento de la tumba de Gilgamesh ha llevado a algunos a preguntarse si este personaje histórico y los Nefilim están de alguna manera conectados. Las similitudes entre las descripciones de Gilgamesh como un ser semidivino y gigante y las narraciones bíblicas y apócrifas sobre los Nefilim son demasiado evidentes como para ser ignoradas. Si los restos de Gilgamesh fueran encontrados, podrían ofrecer pruebas físicas de que estas figuras legendarias no eran solo mitos, sino una parte real de la historia humana. Estas historias y descubrimientos nos invitan a reconsiderar lo que sabemos sobre el pasado. Es posible que las leyendas de los Nefilim, Gilgamesh y otros gigantes sean ecos de una era olvidada en la que humanos y seres extraordinarios coexistieron. ¿Podrían las gigantescas estructuras y artefactos encontrados ser obra de estos seres de proporciones titánicas? Aunque estas preguntas aún no tienen respuesta, el libro de Enoch y relatos como la epopeya de Gilgamesh continúan alimentando la curiosidad y desafiando nuestra comprensión de la historia y los límites de la realidad. La búsqueda de la verdad sigue viva, y con cada nuevo hallazgo, nos acercamos un poco más a desentrañar los secretos de los gigantes que alguna vez caminaron sobre la tierra. El pueblo de Uruk vivió bajo un reinado de opresión y lágrimas durante el mandato de Gilgamesh, quien gobernaba con mano de hierro y hacía lo que le placía, sin prestar atención a las súplicas de su pueblo ni a las advertencias de los dioses. Su tiranía y arrogancia alcanzaron tal punto que los dioses decidieron intervenir para equilibrar el poder en la tierra. Crearon a Enkidu, un hombre salvaje y formidable, diseñado como el igual perfecto de Gilgamesh, tanto en fuerza como en espíritu. Enkidu era una criatura semidivina nacida del barro y la voluntad divina, cuya vida en las tierras salvajes lo había convertido en un ser puro, fuerte e indomable. El primer encuentro entre Gilgamesh y Enkidu fue un choque épico de titanes. Enkidu llegó a Uruk para desafiar al rey despótico, enfrentándolo en una batalla que duró días. La lucha fue feroz, con ambos hombres demostrando una fuerza y resistencia inhumanas. Sin embargo, al final, Gilgamesh logró inmovilizar a Enkidu en el suelo. En lugar de matarlo, quedó profundamente impresionado por la fuerza y el carácter de su oponente.
Este encuentro, lejos de sembrar enemistad, marcó el inicio de una profunda amistad que transformaría a ambos. La relación entre Gilgamesh y Enkidu se convirtió en una de las alianzas más poderosas y célebres de la historia. Los dos semidioses se volvieron inseparables, combinando sus habilidades y emprendiendo una serie de aventuras juntos. Enkidu, que había sido creado para ser el destructor de Gilgamesh, se convirtió en su aliado más leal. Juntos, formaron un equipo imparable, enfrentándose a amenazas que pocos se atreverían siquiera a imaginar. Esta unión, aunque fortaleció su amistad, enfureció a los dioses, quienes consideraban que el poder combinado de Gilgamesh y Enkidu desafiaba el orden natural. En una de sus más famosas aventuras, los dos se adentraron en el bosque de los cedros, un lugar sagrado protegido por un baba, una bestia colosal y el guardián designado por los dioses. Desafiando el mandato divino, Gilgamesh y Enkidu unieron fuerzas para derrotar a un baba, cuya mera presencia infundía terror. Con su fuerza combinada y una valentía sin igual, lograron matar al monstruo, lo que consolidó su fama y su estatus como héroes legendarios. Sin embargo, este acto de desafío absoluto a los dioses tuvo consecuencias desastrosas. Furiosos por la muerte de un baba y la creciente arrogancia de Gilgamesh y Enkidu, los dioses enviaron un toro del cielo, una criatura divina y destructiva, para acabar con ellos. A pesar de su inmenso poder, Gilgamesh y Enkidu lograron vencer al toro celestial, pero esta victoria no pasó desapercibida. Los dioses, humillados y colmados de ira, decidieron castigar a los héroes de la única manera que aseguraría el equilibrio: quitarle la vida a uno de ellos. El castigo recayó sobre Enkidu, quien enfermó gravemente tras la batalla con el toro del cielo. La muerte de su amigo marcó un punto de inflexión en la vida de Gilgamesh. El invencible rey de Uruk, que hasta entonces había desafiado a dioses y hombres por igual, fue consumido por el dolor y el miedo. La pérdida de Enkidu no solo dejó un vacío emocional en Gilgamesh, sino que lo enfrentó a su propia mortalidad por primera vez. Fue en ese momento que nació en él un deseo indomable de encontrar la inmortalidad, un deseo que lo llevaría a emprender su mayor aventura. La vida de Gilgamesh, marcada por hazañas extraordinarias y desafíos monumentales, es un reflejo de las luchas humanas con el poder, la amistad, la pérdida y el deseo de trascender. A través de su historia, narrada en la epopeya de Gilgamesh, no solo conocemos a un rey que transformó su mundo, sino también a un hombre que, en su búsqueda de la inmortalidad, descubrió las verdades esenciales de la vida y la muerte. La leyenda de Gilgamesh sigue siendo una de las historias más antiguas y poderosas jamás contadas, un testimonio del impacto duradero de los mitos en nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Con la ayuda de Enkidu, una vez más, Gilgamesh logró vencer al toro del cielo, una bestia enviada por los dioses para castigarlos por sus actos de desafío. En un acto de abierta rebeldía, Enkidu arrojó el cadáver del toro hacia los cielos, como una señal de falta de respeto hacia los dioses. Este gesto fue la gota que colmó el vaso. La ira divina se desató, y los dioses decidieron castigar a los héroes de la única manera que los haría sufrir: quitarle la vida a Enkidu. La muerte de Enkidu fue devastadora para Gilgamesh. Su mejor amigo, su compañero de aventuras y su igual en fuerza, había sido arrebatado de manera cruel y definitiva. Consumido por el dolor y confrontado con la realidad de su propia mortalidad, Gilgamesh desarrolló un deseo profundo y desesperado: convertirse en inmortal, como los dioses que tanto despreciaba. Esta obsesión lo llevó a emprender un viaje épico hacia los confines de la tierra en busca del único hombre que había logrado alcanzar la inmortalidad: Utnapishtim. Después de un arduo y peligroso viaje, Gilgamesh finalmente encontró a Utnapishtim, un hombre que había sobrevivido al gran diluvio y que fue recompensado por los dioses con la vida eterna. Utnapishtim
compadecido por la desesperación de Gilgamesh, le ofreció una oportunidad, una flor mística que tenía el poder de devolver la juventud a quien la consumiera. Gilgamesh, lleno de esperanza, tomó la flor y comenzó su viaje de regreso a Uruk, soñando con compartir este regalo con su pueblo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En un momento de descuido, mientras descansaba cerca de un río, una serpiente robó la flor, consumiéndola y despojando a Gilgamesh de su última oportunidad de inmortalidad. Triste, desolado y con el corazón roto, Gilgamesh regresó a Uruk. Su búsqueda, aunque fallida, le había enseñado una lección profunda. La inmortalidad no estaba en el alcance de los hombres, y el verdadero propósito de la vida era aprovechar al máximo el tiempo que se le había concedido en la tierra. Gilgamesh, humillado por la experiencia, se convirtió en un hombre cambiado. En lugar de perseguir ambiciones divinas, dedicó sus últimos días a gobernar sabiamente y a mejorar la vida de su pueblo. Finalmente, murió y fue enterrado en un lugar que, según la tradición, se encuentra en algún punto cercano al río Éufrates. La ciudad de Uruk, que ahora corresponde a la actual Warka en Irak, fue testigo de los restos de esta historia. Escrita originalmente en acadio, la epopeya de Gilgamesh fue durante mucho tiempo considerada solo un relato mitológico. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos han arrojado nueva luz sobre su posible veracidad. Uno de los hallazgos más intrigantes fue liderado por el arqueólogo Jorge Fassbinder, quien descubrió lo que podría ser la tumba de Gilgamesh en una zona cercana al río Éufrates, ahora seco. El sitio estaba repleto de elementos fascinantes. Restos de estructuras babilónicas enterradas durante miles de años y señales que apuntaban a una civilización próspera y avanzada. Aunque los restos encontrados en el lugar incluían esqueletos de tamaño gigante, no se han encontrado pruebas concluyentes que identifiquen a ninguno como el propio Gilgamesh. Sin embargo, la ubicación coincide sorprendentemente con las descripciones en la epopeya, que afirma que Gilgamesh fue enterrado bajo el curso del río Éufrates. Este detalle específico ha llevado a muchos a creer que el descubrimiento tiene un fuerte fundamento histórico. A pesar de la falta de pruebas definitivas, el descubrimiento de la tumba y las ruinas de Uruk han revitalizado el interés en la historia de Gilgamesh y la posibilidad de que esta leyenda esté basada en hechos reales. Las ruinas babilónicas y la ubicación geográfica exacta del hallazgo han planteado preguntas fascinantes sobre la conexión entre la mitología y la historia antigua. Más allá de la realidad o la ficción, la historia de Gilgamesh continúa cautivando al mundo moderno, ofreciendo lecciones sobre el poder, la amistad, la mortalidad y el significado de la vida. Pasaron años antes de que rumores y filtraciones de supuestos denunciantes asociados con agencias gubernamentales comenzaran a sugerir que lo que Jorge Fassbinder había descubierto podría ser, en efecto, la tumba perdida de Gilgamesh, el mítico rey de Uruk. Sin embargo, este hallazgo no estuvo exento de controversia. Aunque las narraciones antiguas describen a Gilgamesh como un gigante de 17 pies de altura, los expertos modernos creen que esta cifra puede haber sido una gran exageración, producto de tradiciones orales y embellecimientos mitológicos acumulados con el tiempo. Es importante destacar que la historia de Gilgamesh no fue escrita durante su vida, sino mucho después de su muerte, y se compuso a partir de diversas fuentes. La epopeya de Gilgamesh, considerada una de las obras literarias más antiguas de la humanidad, fue originalmente escrita en acadio, una lengua semítica antigua, y para que el mundo moderno pudiera disfrutar de esta historia, fue necesario traducirla, lo que probablemente introdujo errores, omisiones o reinterpretaciones. Esto podría explicar por qué los restos gigantes descubiertos por Fassbinder no alcanzaban la altura mítica de 17 pies descrita en las leyendas. Además, la guerra de Irak, que estalló poco después del descubrimiento, sumió la región en el caos.
dejando el sitio arqueológico inaccesible y truncando cualquier oportunidad de análisis detallado, incluidas las mediciones reales de los restos. Las similitudes entre Gilgamesh y los relatos de un recién descubierto rey Anunnaki van más allá de sus dimensiones físicas. Tanto las ciudades de Ur como Uruk, consideradas estados hermanos en la antigua Mesopotamia, refuerzan la conexión entre sus historias. Uruk, fundada alrededor del año 4500 a.C., fue la ciudad más grande y antigua, mientras que Ur, establecida alrededor del 3800 a.C., floreció más tarde y se ubicaba cerca del Golfo Pérsico, aunque la cronología sugiere que la vida épica de Gilgamesh precedió a la del rey Anunnaki. Los paralelismos entre ambos refuerzan la idea de que compartían un trasfondo cultural y espiritual común. En la epopeya de Gilgamesh, los Anunnaki también son mencionados como los 7 jueces del inframundo. Estos seres divinos poseían un poder descomunal, incluso sobre los elementos de la naturaleza, y desempeñaban un papel crucial en el equilibrio cósmico según las creencias mesopotámicas. Sin embargo, su destino final permanece envuelto en misterio. No está claro por qué desaparecieron de las narraciones históricas, aunque numerosas teorías han surgido para explicar su existencia y eventual extinción. Una de las teorías más fascinantes sobre los Anunnaki fue presentada por el autor Zecharia Sitchin en su influyente libro de 1976, El 12º planeta. Sitchin propuso que los Anunnaki no eran meros dioses mitológicos, sino una especie humanoide avanzada proveniente del espacio exterior, específicamente de un planeta aún no descubierto llamado Nibiru. Según esta teoría, los Anunnaki habrían llegado a la Tierra hace miles de años, trayendo consigo conocimientos avanzados que influyeron profundamente en el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas. Sitchin afirmó que los Anunnaki no solo desempeñaron un papel fundamental en la construcción de estructuras monumentales como templos y sigurats, sino que también pudieron haber manipulado genéticamente a los primeros humanos, convirtiéndolos en una raza más avanzada. Aunque estas ideas han sido ampliamente criticadas por la comunidad científica, han capturado la imaginación de millones y siguen siendo objeto de especulación y debate. El descubrimiento de la tumba cerca del ahora seco río Éufrates, que coincide con las descripciones de la epopeya de Gilgamesh, ha llevado a muchos a considerar la posibilidad de que Gilgamesh no fuera simplemente una figura mitológica, sino un líder real cuya historia fue embellecida con el tiempo. Las ruinas en el sitio, que incluyen casas babilónicas enterradas durante milenios, respaldan la hipótesis de que esta región fue un centro de actividad cultural e histórica significativa, aunque no se han encontrado pruebas concluyentes que identifiquen los restos como los de Gilgamesh. La conexión entre este hallazgo y los relatos de los Anunnaki plantea preguntas intrigantes. ¿Podría Gilgamesh haber sido uno de los últimos reyes divinos? Una figura que conectaba el linaje humano con las entidades celestiales descritas en los textos mesopotámicos. Es posible que las leyendas sobre gigantes y los Anunnaki se entrelacen con verdades históricas que aún no hemos descubierto. La historia de Gilgamesh, los Anunnaki y los restos descubiertos por Herk Fassbinder representan un fascinante cruce entre mitología, historia y arqueología, mientras que los textos antiguos sugieren que estos seres poseían habilidades y conocimientos que superan nuestra comprensión moderna. Los descubrimientos arqueológicos continúan ofreciendo destellos tentadores de una época en la que los límites entre lo divino y lo humano eran mucho más borrosos. Si algún día se confirman pruebas definitivas que conecten a Gilgamesh y los Anunnaki con los restos descubiertos, podríamos estar ante uno de los descubrimientos más significativos de la humanidad. Hasta entonces, estas historias siguen alimentando nuestra imaginación y nos recuerdan que, incluso en la era moderna, todavía hay secretos ocultos esperando ser desvelados. Según las teorías de Zecharia Sitchin, los Anunnaki llegaron a la Tierra hace aproximadamente 500.000 años,
motivados por la abundancia de oro y otros metales preciosos que se encuentran en nuestro planeta. Estos seres, provenientes de un supuesto planeta llamado Nibiru, establecieron bases de minería para extraer estos recursos, esenciales para su propia tecnología y supervivencia. Sin embargo, no se limitaron a explotar los recursos de la Tierra. Según Sitchin, los Anunnaki también interactuaron con la humanidad primitiva, hibridando nuestra especie para que fuéramos más fáciles de controlar y útiles para sus propósitos. Este proceso, de acuerdo con sus relatos, podría haber dado origen a los relatos de los Nefilim, seres híbridos descritos en la Biblia y el libro de Enoch. Sitchin también sugirió que los Anunnaki se vieron obligados a abandonar la superficie de la Tierra y trasladarse a órbitas cercanas debido al derretimiento de los glaciares antárticos, que transformó significativamente el planeta. Aunque estas afirmaciones carecen de respaldo científico, tampoco han sido completamente refutadas y siguen siendo objeto de debate entre los seguidores de sus teorías y los estudiosos convencionales. Uno de los puntos más intrigantes de las teorías de Sitchin es la atribución de las pirámides de Egipto a los Anunnaki. Las pirámides, que han fascinado a la humanidad durante milenios, son consideradas por muchos como obras arquitectónicas imposibles de realizar con la tecnología humana antigua. Sitchin argumenta que estas estructuras, por su precisión y escala, no pueden ser el producto de simples humanos, sino que deben haber sido construidas por gigantes o seres extraterrestres con tecnología avanzada. Esta conexión refuerza la idea de que los Anunnaki no solo influenciaron la cultura humana, sino que también dejaron un legado tangible que aún hoy sigue siendo motivo de admiración y especulación. La relación entre los Anunnaki y los Nefilim también es objeto de reflexión. Ambos son descritos como razas de gigantes con habilidades y conocimientos que superan los límites de lo humano. Aunque sus historias se presentan en contextos y culturas diferentes, las similitudes son innegables. Es posible que estos nombres se refieran a la misma raza o a civilizaciones interconectadas que compartieron tecnologías y conocimientos. Las descripciones de los Nefilim en el libro de Enoch y la Biblia coinciden con las narraciones de Sitchin sobre los Anunnaki, lo que refuerza la hipótesis de una conexión entre ambos. Estas similitudes se extienden también a las historias épicas de Gilgamesh, el legendario rey de Uruk, descrito como un semidios gigante con fuerza y habilidades sobrehumanas. Comparte características con los Nefilim. Además, la figura de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh presenta paralelismos interesantes con las historias de Noé en la Biblia y las narraciones sobre los Anunnaki. En ciertas versiones de la historia, Utnapishtim fue encargado por los dioses de construir un enorme barco llamado el Preservador de la Vida, para salvar a la humanidad y las especies animales de un diluvio catastrófico. Esta narración guarda similitudes evidentes con el relato del Arca de Noé, lo que sugiere un origen común para estas historias en la memoria colectiva de las antiguas civilizaciones. La combinación de estas narrativas crea un mosaico fascinante en el que las líneas entre mitología, historia y especulación se vuelven borrosas. ¿Fueron los Anunnaki y los Nefilim realmente parte de nuestra historia? ¿Seres de otro mundo que moldearon las primeras civilizaciones humanas? ¿O son estas historias un reflejo simbólico de los temores y aspiraciones de las culturas antiguas? Aunque estas preguntas no tienen respuestas definitivas, la persistencia de estas historias en diferentes culturas y tradiciones sugiere que todavía hay mucho por descubrir sobre nuestro pasado. Las teorías de Sitchin, aunque controvertidas, han abierto una puerta a la reflexión sobre los orígenes de la humanidad y el impacto de fuerzas más allá de nuestra comprensión en el desarrollo de nuestras civilizaciones, ya sea como seres reales o como representaciones mitológicas. Los Anunnaki y los Nefilim siguen siendo figuras centrales en el debate sobre los misterios de nuestro pasado y el papel que jugaron en la formación de nuestro mundo tal como lo conocemos hoy. El barco de Utnapishtim, conocido como el Preservador de la Vida,
Fue el medio que le permitió sobrevivir a una gran inundación enviada por los dioses. Esta historia guarda un parecido notable con el relato bíblico de Noé, el hombre justo a quien Dios ordenó construir un arca antes de enviar un diluvio para purgar la tierra. En ambas narraciones, el diluvio es presentado como un evento cataclísmico destinado a limpiar el mundo de la corrupción. Noé, al igual que Utnapishtim, recibió instrucciones específicas para construir un barco y proteger a su familia junto con los animales del mundo, asegurando así la continuidad de la vida. Esto lleva a reflexionar. ¿Podrían las historias de Utnapishtim y Noé ser relatos de la misma persona, contados a través de diferentes tradiciones culturales? La similitud de los detalles en ambas narraciones es difícil de ignorar, lo que sugiere la posibilidad de un origen compartido en la memoria colectiva de las civilizaciones antiguas. Mientras tanto, las historias bíblicas y los relatos épicos de Mesopotamia no solo se cruzan en los temas del diluvio, sino también en la presencia de gigantes. Si bien la mayoría del folclore describe a los gigantes como seres sobrenaturales, las historias bíblicas, como la de David y Goliat, presentan a los gigantes como humanos extraordinarios, con una estatura imponente y una fuerza inmensa. Estos gigantes, a menudo descritos con 6 dedos en manos y pies, son mencionados en múltiples relatos bíblicos como oponentes formidables, pero no invencibles, guerreros humanos comunes. Con habilidades destacadas, los derrotaron en varias ocasiones, desmitificando su carácter invulnerable. Esto plantea una posibilidad intrigante. ¿Podría Gilgamesh, el rey de Uruk descrito como un semidios y un gigante, haber sido simplemente otro de estos grandes humanos extraordinarios? Según la Biblia, el diluvio fue el evento que acabó con los Nefilim, una raza de gigantes híbridos nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las mujeres humanas. Si este relato es cierto, entonces el arca de Noé contenía únicamente a los humanos justos y un dúo de todas las especies animales, dejando fuera a los Nefilim y marcando su extinción. Sin embargo, en capítulos posteriores de la Biblia, los gigantes como Goliat reaparecen, lo que genera nuevas preguntas. ¿Regresaron los ángeles caídos después del diluvio para engendrar nuevas generaciones de gigantes? ¿O sobrevivieron algunos de estos seres ocultos de la narrativa principal para resurgir más tarde? Estas preguntas abren un mundo de misterios y acertijos en torno a los gigantes, los Nefilim y los Anunnaki. Aunque ninguna historia o libro ha resuelto completamente estos enigmas, el descubrimiento de restos óseos gigantes en diferentes partes del mundo sugiere que hay algo de verdad detrás de estos relatos épicos. Estos hallazgos, aunque a menudo desestimados por la arqueología tradicional, respaldan la idea de que los gigantes no son meros productos de la imaginación, sino posiblemente figuras reales cuya existencia se ha perdido en los pliegues del tiempo. El trabajo de Herk Fassbinder, quien afirmó haber descubierto la tumba de Gilgamesh cerca del río Éufrates, ha dado nueva fuerza a estas teorías. Sus hallazgos sugieren que Gilgamesh no solo fue un personaje mítico, sino un rey real que dejó su huella en la historia. Sin embargo, esto plantea una pregunta intrigante. ¿Qué sucedió con los restos de Gilgamesh y los otros cadáveres gigantes encontrados en el sitio? Desde 2003, cuando se realizó el descubrimiento, la información sobre este hallazgo ha sido escasa y no ha recibido la atención viral que cabría esperar para un evento de tal magnitud. Existen varias teorías al respecto. Algunos sugieren que los restos pudieron haber sido ocultados deliberadamente por razones políticas o religiosas, mientras que otros creen que las condiciones de guerra y conflicto en la región impidieron un análisis exhaustivo y la divulgación adecuada. Lo cierto es que, aunque el descubrimiento de Fassbinder no ha sido completamente explorado, ha dado pie a una conversación global sobre los gigantes, los mitos y las posibilidades de nuestra historia oculta. A medida que continuamos desentrañando estos misterios, la figura de Gilgamesh sigue siendo un punto de conexión entre la mitología y la realidad.
Ya sea que lo consideremos un héroe épico, un rey histórico, un semidios, su historia resuena porque plantea preguntas universales sobre el poder, la mortalidad y la relación entre la humanidad y lo divino. Y mientras seguimos buscando respuestas, los restos enterrados y las leyendas que los rodean nos recuerdan que todavía hay mucho por descubrir sobre nuestro pasado y las fuerzas que lo moldearon. La relación entre el descubrimiento de la tumba de Gilgamesh y los eventos posteriores ha generado numerosas teorías que han capturado la imaginación de muchos. En 2003, Greg Fassbinder y su equipo anunciaron un hallazgo extraordinario cerca del ahora seco río Éufrates, lo que parecía ser la tumba perdida de Gilgamesh, el mítico rey de Uruk. Este descubrimiento prometía revolucionar nuestra comprensión de la historia antigua y de las leyendas que han llegado a través de los siglos. Sin embargo, el acceso al sitio fue interrumpido antes de que se pudieran realizar pruebas exhaustivas, como la datación por carbono, para confirmar la antigüedad de los restos encontrados. El equipo tuvo que abandonar la región repentinamente debido a un cambio en las condiciones de seguridad. Desde entonces, las circunstancias que rodearon la investigación y el posterior abandono del proyecto han suscitado preguntas. Algunas teorías sugieren que la importancia de los restos de Gilgamesh podría haber sido subestimada o deliberadamente ignorada. Este descubrimiento pudo haber desafiado las narrativas establecidas sobre las primeras civilizaciones y las conexiones entre la historia antigua y las leyendas épicas. El interés en la figura de Gilgamesh trasciende el ámbito de la arqueología, ya que su historia está profundamente arraigada en las tradiciones culturales y mitológicas de Mesopotamia. Gilgamesh, descrito como un semidios gigante con habilidades y conocimientos excepcionales, encarna preguntas fundamentales sobre el poder, la mortalidad y la relación entre los humanos y lo divino. La posibilidad de que sus restos se hayan encontrado aviva el interés en explorar cuánto de mito y cuánto de realidad se entrelazan en su figura. Algunos investigadores han señalado que la epopeya de Gilgamesh describe al rey como poseedor de secretos antiguos y conocimientos que podrían haber sido relevantes para su tiempo y, quizás, para el nuestro. Las teorías que rodean su tumba y los artefactos asociados sugieren que estos descubrimientos podrían contener información valiosa sobre las civilizaciones tempranas y sus avances tecnológicos, sociales y espirituales. Es importante reconocer que muchas de estas teorías son especulativas y no se basan en pruebas concluyentes. Sin embargo, lo que es claro es que la figura de Gilgamesh sigue siendo un tema de fascinación universal. Su historia, rica en hazañas heroicas, enfrentamientos con dioses y la búsqueda de la inmortalidad, continúa resonando porque toca los aspectos más profundos de la experiencia humana. Los restos descubiertos, junto con los artefactos asociados, tienen el potencial de proporcionar un contexto tangible para estas leyendas, dando un nuevo significado a una de las epopeyas más antiguas de la humanidad. El abandono del sitio donde se descubrió la supuesta tumba de Gilgamesh plantea un desafío importante para la arqueología y la historia. Mientras tanto, la tumba y los restos relacionados permanecen en el misterio, alimentando tanto la imaginación como la especulación sobre lo que realmente se encontró y lo que podría revelar sobre el pasado. A medida que la tecnología y la investigación arqueológica continúan avanzando, tal vez algún día se puedan reanudar las investigaciones en el sitio, arrojando nueva luz sobre esta figura legendaria y el mundo en el que vivió. Hasta entonces, la historia de Gilgamesh y su posible conexión con hallazgos reales sigue siendo un enigma fascinante que une la mitología con el potencial de descubrimientos históricos revolucionarios. Las teorías sobre el verdadero propósito detrás de ciertos eventos históricos han despertado intriga y especulación, y el caso de la supuesta tumba de Gilgamesh no es una excepción. Aunque algunos argumentan que ciertas acciones internacionales tenían como objetivo evitar el desarrollo de armas nucleares en Irak, estas afirmaciones han sido desacreditadas con el tiempo,
Más sorprendente aún, ha surgido información de un denunciante que revela un supuesto mensaje enviado directamente a Hillary Clinton, solicitando documentación sobre la ubicación del cuerpo de Gilgamesh y una misteriosa cámara de resurrección asociada con él. Este mensaje ha dado lugar a teorías de que la narrativa oficial sobre Irak podría haber sido un encubrimiento para una misión completamente distinta: acceder a los restos de Gilgamesh y al conocimiento que podrían contener. Lo que hace estas especulaciones aún más intrigantes son los informes de testigos presenciales que afirman que, durante las operaciones en Irak, una de las primeras acciones de las fuerzas militares fue establecer un campamento alrededor del sitio identificado como la tumba de Gilgamesh. Según estos relatos, los lugareños y los reporteros fueron alejados del área, y los militares comenzaron a excavar artefactos del sitio, que luego fueron trasladados a un destino no revelado. Más inquietante aún es el hecho de que, según algunos observadores, la información sobre el descubrimiento de la tumba de Gilgamesh comenzó a desaparecer de Internet y otros registros públicos poco después. Esto ha llevado a especulaciones de que podría haber un esfuerzo deliberado para borrar la historia, ocultando cualquier posible conexión entre Gilgamesh, los Nefilim y otros elementos que podrían desafiar nuestra comprensión de la historia antigua y la ciencia moderna. Una teoría fascinante que ha surgido es que el supuesto interés en la tumba de Gilgamesh podría estar relacionado con el acceso a Suad-n, dado que Gilgamesh es descrito como un semidios en la epopeya de Gilgamesh. Algunos teóricos especulan que Suad podría contener pistas sobre los Nefilim, los híbridos divinos mencionados en la Biblia y el libro de Enoch. Estos relatos describen a los Nefilim como el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, y algunos creen que sus capacidades sobrehumanas podrían estar codificadas genéticamente. Si este Ad pudiera ser recuperado y estudiado, podría tener implicaciones significativas para la biología y la genética modernas. Además, la posibilidad de que una cámara de resurrección esté conectada con el sitio ha generado aún más curiosidad. Aunque la idea de una tecnología antigua capaz de resucitar seres parece sacada de la ciencia ficción, no está completamente fuera del ámbito de las teorías sobre civilizaciones avanzadas del pasado. La existencia de artefactos con capacidades más allá de lo que la tecnología antigua debería haber permitido ha sido objeto de especulación durante décadas, desde las pirámides de Egipto hasta los mecanismos de relojería de Antiquitera. Las historias también apuntan a un posible interés en replicar o estudiar el Adn angelical asociado con los Nefilim, conectando este caso con teorías más amplias sobre el supuesto esfuerzo gubernamental por recuperar y analizar Adn extraterrestre. Aunque estas afirmaciones no han sido verificadas, las conexiones entre los relatos de Gilgamesh, los Nefilim y los artefactos avanzados continúan alimentando teorías que combinan mitología, historia y ciencia. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, estas historias no han dejado de acumularse, atrayendo la atención de investigadores y teóricos de todo el mundo. La posibilidad de que el Adn de Gilgamesh o de los Nefilim pudiera contener secretos antiguos o incluso capacidades sobrehumanas hace que este tema sea aún más fascinante. Por ahora, estas afirmaciones permanecen en el ámbito de la especulación, pero no dejan de ser un recordatorio de cuán profundamente conectados están los misterios de nuestro pasado con nuestra búsqueda de conocimiento en el presente. Mientras tanto, la figura de Gilgamesh y la historia de su tumba continúan siendo un enigma que invita a reflexionar sobre las fronteras entre la realidad, la mitología y el potencial oculto en las profundidades de nuestra historia antigua. Tal vez algún día se arroje más luz sobre estos eventos, pero hasta entonces, las preguntas persisten y mantienen viva la curiosidad sobre uno de los misterios más intrigantes de la humanidad. En conclusión, la historia de Gilgamesh, los Nefilim y las teorías relacionadas con su tumba y posibles conexiones con tecnologías o conocimientos antiguos nos invitan a reflexionar sobre los misterios aún no resueltos de nuestro pasado.
Aunque muchas de estas narrativas permanecen en el terreno de la especulación, su persistencia demuestra nuestra fascinación colectiva por comprender quiénes somos, de dónde venimos y qué secretos podrían estar enterrados junto con las civilizaciones que nos precedieron. La figura de Gilgamesh no solo representa la intersección entre mito e historia, sino también el deseo humano, eterno de trascender los límites de nuestra existencia y explorar lo desconocido. Mientras sigamos investigando y cuestionando lo que creemos saber, estas historias continuarán alimentando nuestra imaginación y nuestra búsqueda de conocimiento. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en este recorrido por las leyendas, teorías y descubrimientos relacionados con uno de los enigmas más fascinantes de la humanidad. Si la curiosidad por el pasado nos impulsa a seguir adelante, quizás algún día encontremos respuestas definitivas. Sois el mejor público posible. Espero que Dios os bendiga y os llene de bendiciones. Mil gracias de nuevo por apoyarnos día a día y ser tan fieles a este canal. Hasta entonces, sigamos explorando, aprendiendo y manteniendo viva la chispa del asombro. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.